Gracias por acompañarnos en el episodio 19 de Mi Botiquín Psicológico, el podcast. Hay dolores que el mundo reconoce, acompaña y abraza. Y hay otros que ocurren en silencio, casi en secreto, como si no existieran. Hoy vamos a hablar precisamente de uno de ellos, el duelo gestacional. Perder un embarazo no solo implica despedirse de una vida que apenas comenzaba, sino también de los sueños, de las expectativas y de la identidad que empezaba a construirse alrededor de esa maternidad. Sin embargo, sigue siendo un duelo del que cuesta hablar, que muchas veces se vive en soledad y que con demasiada frecuencia no encuentra el espacio ni la comprensión que merece. Para conversar sobre este tema nos acompaña Valeria Galvis, actriz y psicóloga quien a partir de su propia experiencia de pérdida ha decidido transformar el dolor en acompañamiento. Hoy comienza un nuevo camino con Vientre Arcoíris, un proyecto que busca crear una comunidad segura y compasiva para todas aquellas mujeres y familias que han atravesado un duelo gestacional, recordándoles que no están solas y que su dolor tiene un lugar. En este episodio hablaremos del duelo invisible, de cómo atravesar una pérdida que muchas veces la sociedad minimiza, de la importancia de validar las emociones y de cómo una experiencia tan dolorosa puede convertirse en una red de apoyo para otras personas. Bienvenidos. Bienvenidos nuevamente a este nuevo episodio de Mi Botiquín Psicológico, el podcast, hoy con una invitada muy especial, una invitada de lujo, diría yo, una mujer hermosa, actriz colombiana. La hemos visto en muchas series, en muchas producciones exitosas y ahora es un placer tenerla aquí en este espacio. Y no vamos a hablar de la actriz, vamos a hablar de la mujer y de sus experiencias personales que ahora la tienen liderando y alzando la voz de tantas mujeres que han sufrido en silencio un dolor profundo como es el duelo perinatal y el duelo gestacional. Con nosotros hoy está Valeria Galvis. Valeria, bienvenida. Muchísimas gracias, Andrea. Para mí es un placer estar aquí contigo en este espacio. Gracias por pensar en mí y yo feliz de acompañarte en este botiquín psicológico que hace mucha falta en el mundo, un poquito de amor al corazón. Muchísimo. Tenemos que hablar mucho más de los sentimientos, de las emociones y tenemos que hablar de todos los temas de salud mental. Definitivamente eso tiene que ser un tema que esté sobre la mesa siempre. Sí, porque cada vez más nos damos cuenta que sin esa partecita de salud mental no hay nada y hoy en día se está viendo cómo se está deteriorando cada vez más y creo que es importante empezar por hablar porque creo que hablar sana y también quitarle tanto tabú a muchas cosas como lo que vamos a hablar, pero también a la salud mental. A muchos temas. Generalmente los temas de salud mental son temas tabú todavía, aunque la sociedad ya haya cambiado, las redes sociales nos hayan abierto como tanto, nos hayan dado tanta libertad para expresarnos, todavía sigue siendo un poco difícil. Bueno, Valeria, primero pues cuéntanos un poquitico de ti, de tu vida, de tu trayectoria para entrar en el tema. Bueno, pues yo eh, nací en Cartago Valle, en Colombia, hace ya casi 35 años. En 2 meses cumplo 35 años. Y fui una niña con muchos sueños, con muchas metas, soñadora, que en el garaje de su casa hacía obras de teatro o desfiles o se inventaba cualquier cosa para ser escuchada y ser vista. Uh-huh. Y creo que desde ahí nació esta pasión por comunicar, que creo que se fue encarrilando con el paso de los años hacia el periodismo, que estudié en Francia, hacia la actuación, que estudié en México, y hace 5 años hacia la psicología. Y creo que ha sido como un engranaje tremendo para encontrar esa vocación que puede expresarse desde diferentes lugares, pero que el núcleo sigue siendo comunicar. La comunicación, sí. Ahora más también con ganas de enfocarme en sanar, ¿sabes? En ayudar a sanar desde esa comunicación, por así decirlo. Y creo que por ese lado resume un poco como esa búsqueda de esa misión de vida que creo que todos tenemos y que nos cuesta encontrar porque también es difícil encontrar.
a lo que estamos destinados a hacer. Pienso yo que todos tenemos una misión y también tenemos unos dones en esta vida. Y creo que, bueno, ha sido un recorrido largo de encontrarlos, de explotarlos y de tratar de ser feliz en el camino y de dejar este lugar cuando sea el momento, habiendo hecho un poquito por los demás, Dejando huella, dejando huella, que no es dejando huella. fácil. Que no es fácil, no es nada fácil. Bueno, Sí. Valeria, quiero que nos cuentes primero, porque la verdad es un tema a veces desconocido para muchas personas, ¿qué es el duelo perinatal y el duelo gestacional? Bueno, pues el duelo, yo creo que, ay, mira, llegó un pajarito aquí. Es que estoy justo Tenemos en la casa. compañía. Tenemos compañía. Creo que hay que empezar por decir y hablar sobre lo que es el duelo. Ujú, Eh, para mí, personalmente, luego ahorita podemos dar una definición más concreta y más científica. El duelo es un periodo de transformación donde vas a vivir y va a doler una pérdida, una ausencia, una separación. Se puede tener muchos duelos de muchos tipos, pero creo que lo más importante del duelo es cómo acompañar el dolor para sanar y cómo ese duelo se puede convertir en resiliencia ujú. y en medicina y en que el trauma, al ser recordado, no duela de la misma manera. Y para que eso suceda y para que cuando recuerdes ese trauma no te duela de la misma manera como cuando ocurrió la primera vez, creo que hay que pasar por este espacio llamado duelo de transformación, donde caminas por esas montañas llenas de tropiezos, obstáculos, y de una manera cuando llegas a la cima puedes mirar hacia atrás y dices, qué duro estuvo, Ujú. pero aquí estoy y no me he muerto, aunque crea que me Que voy a eso, morir. ajá, ajá. Eh, en este espacio de los duelos gestacionales y perinatales, pues evidentemente eh, tiene que ver con los bebés, con el embarazo. Y el duelo perinatal en especial se define como esa reacción emocional, psicológica, eh, mental que ocurre entre la gestación y el primer mes de vida. Ujú, Y el duelo gestacional, pues es la muerte de ese producto del embarazo cuando estaba todavía en tu pancita, por así ujú, decir. ujú. Van de la mano, creo yo, porque es la ilusión que se termina con la muerte de tu bebé, ya sea en tu vientre o ya sea a las pocas semanas De de vida. nacido. Ujú, Uh-huh. Hay duelos neonatales, que son los duelos pues hay muchos términos, ¿no? Que son desde el nacimiento hasta los 28, 30 días de vida. Pero creo que al final, más allá de los términos, es el duelo de perder un hijo, ujú. ya sea con las semanas que sean, a la edad que de gestación o de haber nacido. Creo que es también desmitificar esto de no importa cuántas semanas tenías de embarazo o siempre va a haber un duelo que hay que hacer y esa pérdida y ese dolor siempre va a estar presente. Claro, mira, hay dos cosas antes de que se me pasen. Tranquila. La primera, dijiste dentro de cuando estabas explicando que puede ser un duelo, que además lo explicaste desde una manera muy personal, porque es así, porque el duelo es personal. Además, puede haber una explicación general, genérica, científica, pero la verdad es que el duelo es personal. Y coincido mucho, sobre todo con la palabra que utilizaste, transformación.
El duelo Exacto. definitivamente es una transformación, es transformar ese dolor en un propósito de vida, en un empuje que necesitaba muchas personas cuando se ven abocadas, y estamos hablando de todos los tipos de duelos, o sea, no solo la muerte, sino el duelo por una pareja, por un trabajo, por salir del país, o sea, hay muchos duelos, pero es transformación. Creo que ahí está la clave. Cuando entendemos que a través del duelo podemos transformarnos y así parezca que es imposible, cuando lo entendemos y comenzamos esa transformación, ahí comienza la verdadera sanación, ¿ok? Sin decir que el dolor desaparece. No, el dolor jamás puede ser que nos dure, por ejemplo, cuando es la pérdida de una vida, nos puede durar toda la vida el dolor, pero ¿de qué manera adaptamos ese dolor y lo transformamos en nuestra vida? Entonces me parece clave esa palabra transformación. Y con respecto a lo que estás hablando de la parte del duelo gestacional, perinatal, neonatal, es totalmente cierto eso que dices. Es la pérdida de un hijo. Y aquí no vamos a adentrarnos en la parte política, no nos vamos a adentrar en los términos legales, donde a partir desde cuándo se considera una vida como vida, ni nos vamos a centrar en somos pro vida o no somos pro vida, sino creo yo que la mujer que en su momento desea tener su hijo, desea ser madre, tiene su bebé, acepta esa maternidad, el hijo es hijo desde el día uno. Es un hijo, o sea, no es otra cosa porque ahí ya nos contarás más adelante, vienen muchas cosas que enfrentar con la sociedad porque la sociedad minimiza totalmente la pérdida de un bebé si tengo 2 meses de embarazo, 3 meses de embarazo, o sea, ¿qué perdiste? ¿Qué perdiste? No has perdido nada. Entonces, ya más adelantico hablamos de eso, Claro que pero sí. sí me parece muy importante eso, es respetar absolutamente la mujer que está pasando por ese duelo sin importar las semanas de gestación o si el bebé murió un día, una semana después de nacido. Pero como te digo, más adelante hablamos de eso que me parece muy importante tocarlo. Sigue tú explicándonos. Eh, a ver, yo creo que en el duelo que es en este proceso tan natural y adaptativo del ser humano, porque el que no haya tenido un duelo en la vida quiere decir que no ha vivido realmente. Sí, Yo creo que todos difícilmente. hemos tenido todo, algún duelo de algún tipo. Y en esta búsqueda de entender lo que es el duelo, creo que me di cuenta y me he dado cuenta que la única manera de, por así decirlo, cruzar a la otra orilla del río es atravesando ese dolor. No hay manera de uno esquivarse o esconderse, Evadirlo. de evadirlo, porque finalmente en algún momento te va a encontrar. Eso es como la muerte, puedes evitarla toda la vida, en algún momento te va a Te va a encontrar de llegar. frente y, y creo que entre más rápido uno se enfrente a él, pues en términos de tiempo, puedes aprenderlo y transformarlo y, y que te sirva para tu próxima experiencia. Como todo en la vida, creo que eh, la lección será repetida cuantas veces tenga que presentarse hasta que tú la aprendas. Entonces, si no es aquí, será después o, mejor dicho, son, porque muchas veces yo entiendo y creo que también es una reacción natural del ser humano evadir el dolor con distractores, con estimulantes, con el alcohol, con el sexo, con las drogas, con la comida, con el azúcar, con la televisión, la pornografía, o sea, con tantas cosas que tenemos hoy en día y que el ser humano prefiere evitar y distraerse por ende. Pero de todas maneras, eso es como, vuelvo y repito, como esa muerte en algún momento te va a volver a encontrar y tendrás que enfrentarlo. Entonces, hay que hablar de cosas incómodas, creo yo, porque
las cosas incómodas y los temas incómodos y tabús en nuestra sociedad hoy en día, cuando se tocan y cuando se hablan, hacen que haya una transformación, que hasta se puedan salvar vidas en cuanto a la salud mental. Hay que hablarlo sin miedo y también sin tanta cosa encima. Es decir, ¿por qué no? ¿Por qué no? Hablemoslo, ¿qué tiene de malo? Son ¿No? situaciones como todas las situaciones de la vida. O sea, yo justo hice un reel hace muy poco diciendo eso. ¿Por qué me pasa esto a mí? Nos preguntamos cuando algo nos sucede y la pregunta es, ¿y por qué no? O sea, ¿Y por qué? qué tan especiales somos? Somos, no sé, enchapados en oro, de otro planeta. ¿Por qué no? Somos humanos, todos, 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 todos. Esto no es cuestión de género, de riquezas, de estudios. Somos seres humanos y ante las situaciones de la vida, todos somos igual de vulnerables. ¿Por qué no me puede pasar a mí? Siempre pensamos que las cosas le pasan al de allá, me contaron la noticia, vemos unas noticias asombrosas y después podemos vivir esa misma historia asombrosa que nos aterró, la podemos vivir en la vida. No estamos exentos de absolutamente nada. Entonces es como caer en la realidad del ser humano. Todo puede suceder y tenemos que estar preparados, no solo para vivir aquellos momentos lindos de la existencia, sino también para afrontar todas aquellas cosas y situaciones que no van a ser tan chéveres, que son difíciles, pero que tenemos, como dices tú, a atravesar el río, o sea, mojarnos, hundirnos, hasta la corriente nos lleva, pero hay que atravesar el río. Totalmente. A todos nos pueden pasar cosas horribles y a todos nos pasan cosas horribles. Evidentemente, cuando le pasa a uno, empieza uno a mirar para arriba y a decir, ¿por qué a mí? Y por qué, y empiezas a culpar a Dios y al universo de tu desgracia. Pero esta escuela que es la tierra es un gran aula, una gran aula de enseñanzas a las malas muchas veces, Sí. porque el ser humano es bien terco y a las buenas casi nunca aprende. Entonces, A hay veces que nos ver. hacen repetir la lección como tú decías. Valeria, cuéntanos qué circunstancias te llevaron a estar ahora hablando de estos duelos. Pues mira, yo creo que en el momento en que en el transcurso del último año, yo pierdo 2 embarazos y con el paso del tiempo, cada vez que pasaba un mes, 2 meses, 3 meses, yo me decía, yo tengo que hacer algo con este dolor, tengo que transformarlo en algo, siento que es mi deber y mi necesidad ayudar a otras mujeres que estén pasando por esto para que no se sientan solas y para que si les puedo ahorrar un poquitico de dolor o por lo menos acompañarlo y transformarlo, pues estaría yo muy en paz conmigo misma. Mm, y fue un llamado interno, una necesidad. De verdad, te juro que fue como, claro, yo tengo que hacer esto porque si no, no valdría la pena todo este dolor que pasé y yo tengo que de alguna manera ayudar a sanar a otras mujeres que han pasado por lo mismo o por un proceso similar. Y, y se iba madurando esa idea, como esa semillita que empieza a crecer y a crecer y a crecer. Eh, Todo fue, yo lo explicaba en algunos reels o entrevistas que he dado, que es muy linda la casualidad que pasan las pérdidas al mismo tiempo que estoy a punto de graduarme como psicóloga. Entonces yo decía, suena muy doloroso, pero es como si la misión también de esas pérdidas por un lado, fuera ayudar a sanar a otras mujeres. Entonces de ahí nace esta iniciativa que se llama Vientre Arcoíris, que como bien lo he dicho ya muchas veces es que todas las mujeres tenemos ese vientre de resiliencia, de amor, de transformación, que es un vientre sin culpa, porque ya veremos como toda la culpa que carga una mujer después de haber perdido un bebé. Es un vientre perfecto porque muchas veces
creemos que solo una cuestión médica determina muchas cosas cuando en realidad los milagros existen, las cosas inexplicables existen. Entonces también como saber que después de la tormenta siempre sale un arco iris, y así no haya un nuevo bebé, hay un arco iris de un vientre de resiliencia y de amor. Eh, Creo que para resumirte la pregunta, el dolor me hizo querer transformarlo, me hizo querer ayudar a otras mujeres. Además que estás resignificando ese dolor. O sea, lo que tú decías en el punto cuando terminas la carrera de psicología y justo presentas estas situaciones de dolor que pasas, logro entender un poquito lo que quieres decir, que no es, que no suene mal, que no se malinterprete, pero es como, como las herramientas que la vida te entregó. Y mira, tienes ahora el conocimiento y tienes ahora estas herramientas. ¿Qué vas a hacer con esto? Y ese es Exacto. y has resignificado ese dolor y lo estás proyectando a la ayuda a otras mujeres y eso me parece a mí absolutamente maravilloso, porque no solo vas a ayudar a sanar a otras mujeres, en el proceso estás sanando tú. En todo ese Claro, proceso, cuando uno exactamente. ayuda al otro, uno mismo está canalizando su propio dolor y está aprendiendo y está sanando y escuchando otras muchas historias, además cargadas de otros dramas, de Exacto. otros dolores, de otras situaciones que a veces lo hacen mucho más complicado, pues uno comienza a sanar muchísimo. ¿Crees entonces que hablar del tema, además hablarlo públicamente, ha servido en tu proceso de sanación y ha servido para liberarte un poco de eso? 100%? Obviamente hay algún momento en todo este proceso donde empieza también con uno, porque los seres humanos somos así. Qué vergüenza yo hablar de esto en público, la gente qué va a decir de mí, qué van a pensar, qué va a pensar la familia de mi pareja, mi familia, porque claro que se empieza uno a preguntar miles de cosas del qué dirán y de me van a juzgar. Y llegó un momento en que dije, no, a mí el que me juzgue, y tendrá sus razones y lo que quiera, pero yo necesito hablarlo públicamente y también necesito aprovechar eh, mi, o sea, necesito aprovechar que soy actriz, que hay un montón de gente que me sigue, que ve mis novelas, que ve mis series, para que también me escuchen, porque dentro de todas esas mujeres que ven mis series, estoy segura que hay una mujer que acaba de abortar, que perdió un bebé, que está embarazada y que le diagnosticaron algo terrible y que me pueden escuchar. Entonces es como si Dios te dijera, ¿cómo no vas a aprovechar que te estás graduando de psicóloga, que tienes una plataforma gigante para que la gente te escuche y que perdiste dos bebés? O sea, ¿qué vas a hacer con eso? Es como si te están dando las herramientas y yo me quedo en mi casa sin hacer nada. Me sentía, te lo juro, responsable Sí. de hablarlo públicamente y también de quitarle tanto tabú y tanta vaina a la cosa, porque es que en realidad no estamos cometiendo ningún pecado, Porque pero nos siempre culpamos, está. pero la culpa siempre está en eso y ahorita hablamos de la culpa. Mira, ahora que tú estás diciendo eso de que muchas mujeres de las que ven tus series han pasado por esa situación y hace muy poco tiempo, unos meses, estuve hablando, tengo tres hijos, una hija mayor de 32 años, que ya es mamá de un bebé de 10 meses. Pues antes del bebé, ella tuvo una pérdida, quedó en Ujú. embarazo muy ilusionada porque ella pues quería ser mamá con toda su alma. Y tuvo una pérdida. Eso quedó así, pasamos el proceso, la tristeza, igual volvió a quedar, y con su tratamiento, tal, volvió a quedar embarazada, ahora está el bebé, pero hace poco tiempo estábamos hablando muy informalmente y yo le dije, sí, sí, yo también perdí un bebé. Y ella se quedó como, o sea, no lo puedo creer, ¿cómo así? Porque la gente no habla de esto. Entonces, llegamos al tema fue porque ella me dijo, estoy
aterrada de ver tantas mujeres con las que hablo, amigas de la vida, del colegio, de tal, y habla con ellas y ponen el tema de la pérdida de los bebés, y si hay 6 mujeres sentadas en una mesa, 4 alzan la mano y dicen, yo también. O sea, ¿y, ¿y qué pasó con el dolor? ¿Y qué pasó con el proceso? Y quedamos con todo. Entonces le digo yo, yo también perdí un bebé. O sea, me decía, pero ¿por qué esto no se habla? Entonces, por Mira, eso me mira parece a esta mí eso cifra, tan importante lo que tú estás totalmente. haciendo. O sea, hay que hablar de esto. Mira estas cifras hablando de eso. Entre el 12 y el 27% de los embarazos terminan en pérdida gestacional en mujeres de 25 a 29 años. Te Increíble. estoy hablando sin ningún problema. Imagínate, entre mujeres entre 25 a 29 De años, manera espontánea. de manera espontánea. Ujú. Y la cifra aumenta hasta el 75% en mayores de 40. No, es que es increíble. Pero es muy loco porque, claro, es casi, o sea, las cifras son alarmantes y yo no tenía ni idea de que estas cifras eran alarmantes hasta que me Ninguna. pasó. Ninguna. Nadie. Nadie tiene idea. Es lo que te digo. O sea, es que ahora que el tema se pone sobre la mesa, queda uno asombrado de ver la cantidad de mujeres que hemos pasado por esto y que simplemente, o sea, ahí es donde viene lo más duro y lo más difícil. ¿Puedo llorarlo? ¿Puedo quejarme? ¿Puedo decirle a alguien que me está doliendo? Porque quiero que nos hables de esto. ¿Qué pasa con la sociedad que minimiza esta situación? ¿Con qué nos encontramos? Cuéntanos tú que ahora estás en este tema, ¿con qué nos encontramos las mujeres si llegamos a decir, ay, no es que perdí el bebé y tenía 3 meses de embarazo? Yo creo que hay tres sentimientos que vienen, bueno, casi cuatro, pero creo que es culpa, vergüenza, pérdida de identidad y mucha soledad en ese proceso. La culpa, como te digo, por el simple hecho de es mi cuerpo, no funcionó, entonces es culpa mía Claro. que este bebé no haya nacido. Algo hice mal, además, ¿qué fue Algo lo que hice mal. hice? Ajá. Vergüenza, creo yo también, no sé, me dirás tú también qué piensas. El tema tabú siempre está acompañado de vergüenza, porque te van a juzgar, porque qué pena yo decir esto y qué van a pensar de mí, ¿no? Y también hay una pérdida de identidad, porque ¿y ahora quién soy si ya no voy a ser mamá? Entonces en esa pérdida de identidad existirá una nueva reconstrucción de esa identidad que vendrá después. Pero en esa pérdida de identidades ya no soy mamá, entonces ya no valgo y he perdido la nueva identidad que con tanto anhelo construí. Ya no está. Y en la soledad también, porque como es un duelo tan solitario, ya Ujú. hablaremos de eso también, si nos queda tiempo, Sí. que el padre tampoco sabe cómo abordarlos sin juzgarlos, porque no los quiero juzgar, porque también con el paso del tiempo he entendido que para ellos ese duelo empieza muchísimo después y para ellos ese duelo se vive desde otra forma, desde otro lugar. Pero entonces se convierte en un duelo muy silencioso, donde cuando quieres hablarlo con el que sea, nadie encuentra las palabras, porque siendo y teniendo buenas intenciones, es un tema tan tabú que hay mucha torpeza en cómo se Mm. acompaña psicológicamente a una persona que pierde un embarazo o un bebé recién nacido. Claro, claro. Es claro lo que acabas de decir, es la torpeza, no es la mala intención, es Exacto. más bien la torpeza. ¿Y qué crees tú? Bueno, que cada cual le piensa diferente y percibe diferente las situaciones, pero sí como hacernos una idea de cómo podemos acompañar a una mujer, como qué le podemos decir, cómo podemos llegar a esa mujer que está viviendo ese proceso, para no ser tan torpes como a veces muy ligeros al hablar. Pues, ¿qué te puedo decir? Creo yo que en estos casos menos es más sin estar ausente, pero creo que
Alguien me decía alguna vez, cuando alguien está mal, no es tanto de hablar, sino de estar. De Es acompañar. decir, pensé en ti, te traje este almuerzo porque sé que no tienes ganas de Ujú, cocinar. ujú, Pensé en ti y aquí estoy con este postre porque sé que te gusta el helado de vainilla, entonces vine a traértelo. ujú, Pensé en ti porque sé que estás mal, entonces vamos a vernos esta película que siempre nos veíamos juntos o juntas. Pensé en ti y no tengo nada para decir porque no sé lo que se siente, pero aquí estoy, por si quieres llorar conmigo, por si quieres renegarle a Dios, al mundo, a la vida. Aquí estoy, que es muy diferente a que alguien te diga, bueno, no era para tanto, tenías pocas semanas, ya verás que vas a tener a tu bebé, ya verás que estás muy joven, seguramente te vas a embarazar, seguramente no fue nada, todo pasa por algo, Dios lo tiene en su gloria, etcétera, etcétera. ujú. Es, Sí, sí, sí. todo eso es muy torpe versus aquí estoy, sé que tienes el corazón partido y sé que estás destrozada, pero aquí estoy porque me importas y te acompaño en tu dolor. Definitivamente lo que necesitamos siempre los seres humanos, sentirnos Exacto, acompañados, es eso, y es en todas las situaciones. O sea, en cualquier exactamente, situación adversa de la vida, lo que queremos es saber que si nos estamos derrumbando, sabemos que hay alguien ahí apoyándonos y no nos va a dejar caer. Es simplemente eso, así no diga absolutamente nada. exacto. Definitivamente, Creo definitivamente. que eso ayuda muchísimo más que cualquier palabra de aliento. Ujú, ujú. Valeria, hay una cosa ahorita hablando de los padres o de los hombres, la pareja, de cómo viven el duelo y es algo que yo lo he vivido en terapia con mis consultantes. Es cuando se tiene una pérdida gestacional. Muchas mujeres entran en una depresión profunda porque además esto acompañado de lo que ya estamos hablando, del silencio, de la culpa, de la vergüenza. Me trago todo entero solita y entro en una depresión brutal. Y pues esta depresión va acompañada en un alto porcentaje en un rechazo de la pareja. Entonces, y terminan incluso separándose, terminan las relaciones, termina un buen matrimonio, termina una bonita relación, pero creo yo que es por el, digamos, el mal manejo, sin echarle culpa a la mujer, sino que empecemos por algo que ya lo hablamos, hay que decirlo, hay que expresarlo, hay que sacarlo, hay que hablarlo, porque de verdad que, como te digo, ya lo he vivido con las consultantes, terminan hasta en separación y no es justo, no es justo que una situación como esta, ya tan cargada de dolor, termine además en un efecto dominó y derrumbando otras cosas en mi vida. Entonces, definitivamente tenemos que hablar y cómo, en lo que tú ya sabes, cómo el hombre o la pareja, cómo debe hacer ahí, qué acompañamiento debe hacer, cómo se debe manejar la situación. Claramente esto no viene el tema del acompañamiento del hombre en la pérdida de un embarazo, pero las mujeres somos muy, es que si te lo tengo que pedir ya no lo quiero, Ujú. porque Sí. ya no quiero que me lo des. Pero la realidad es que los hombres son muy diferentes a las mujeres. Y a veces uno tiene que pedir las cosas y decir, mira, lo que pasa es que yo necesito de ti esto y esto, porque la otra persona, y casi nunca los hombres no pueden leer la mente de las mujeres. Lo digo porque en esa ambigüedad de es que yo quería que tú me acompañaras, pero tú no lo hiciste, pues tal vez la otra persona no sabía cómo, o no encontraba la manera, o O no. pensó que simplemente estar en silencio y apartarse un poquito era lo mejor que podía hacer. Exacto. Ahí entonces volvemos al inicio de esta conversación donde hablar es lo más importante. Ujú. Es decir, yo estoy mal, yo necesito que tú te quedes al lado mío y no digas nada y me acompañes viernes, sábado y domingo, que son tus días libres, y que no digas nada. Yo necesito llorar 20 veces al día y que tú me escuches y no me digas nada. Yo necesito poder hablar de mis bebés que ya no están una y otra vez.
¿Qué hubiera sido si hubiera nacido? ¿Qué hubiera sido si hubiera estado en el colegio? ¿Qué hubiera sido si tenía los ojos azules, tenía los ojos verdes? Necesito que me escuches sin que tú me digas nada. O en el afán de los hombres de acompañar, creo que tratan de evitar el tema o como es que no le voy a tocar más el tema porque si es una herida que está abierta, si le voy a tocar la herida, se va a abrir más, pero en realidad las mujeres no funcionamos así. Es decir, nosotras queremos hablar de la herida 150.000 veces hasta que empiece a cicatrizar poco a poco. Y para que esa cicatrización se vaya dando, se necesita hablar y Habla. hablar y hablar y hablar y hablar. Sí. Evidentemente hay muchos cambios hormonales que pasan en la mujer, es decir, un día estás embarazada y al otro día ya no lo estás. Entonces hormonalmente sí es una travesía donde obviamente hay cambios de humor, llanto incontrolable, rabia, ira, tristeza, mejor dicho, se Claro, juntan todas las emociones. claro. Y es ahí donde creo que uno pues puede ver la persona que tiene al lado y, y puede decir, bueno, yo con esta persona voy a, me, voy a terminar mi vida junto a él porque si salimos de esta, salimos de cualquiera. Lamentablemente lo que tú dices, no todas las parejas logran navegar ese dolor juntos, pero creo que lo más importante es uno pedir lo que necesita y que el hombre escuche y también que el hombre diga, yo necesito esto, Ujú, porque si no lo hablamos, no hay manera de que el otro adivine lo que uno necesita. claro. Comunicación. Ahí lo que se necesita es una buena comunicación clara, precisa, concisa, o sea, no lo que tú decías que uno como mujer, porque eso es muy generalizado en las mujeres que queremos que nos lean la mente, que se imaginen, pero Exacto. pues, era obvio, ¿cómo no se dio cuenta? No, no era tan obvio, no era tan obvio, los hombres son un poco más prácticos, son directos, no van tanto por las ramas y bueno, no son intuitivos y miles de cosas más que nos diferencian. Entonces, sí tenemos que ser muy claras en la comunicación, muy claras, sobre todo en esos momentos cuando atravesamos situaciones difíciles para poder que la pareja se fortalezca y no, por el contrario, se derrumbe o se haga una grieta gigante en la relación después de una situación de esas. Y también buscar ayuda, porque es que muchas veces solos no podemos. Y Podemos. uno tiene que aceptar que muchas veces esta situación se me está saliendo de las manos, necesito ayuda profesional, Sí. que alguien me guíe, que alguien me escuche, porque es muy diferente que te escuche tu pareja a que te Claro, escuche otra claro. persona que, ¿sí me entiendes? Entonces creo que en buscar ayuda no es de débiles, buscar ayuda es de valientes y necesitamos buscar ayuda de gente que nos pueda orientar, que nos pueda calmar, que pueda hacer de ese duelo algo más llevadero, más soportable. Es decir, creo que hay duelos que se convierten en una patología y hay otros que, como lo son, que son adaptativos y naturales en la vida de muchas personas, hay que saberlos atravesar y hay que Ujú. atravesarlos para que no se convierta en un duelo patológico, porque Claro. fácilmente cuando se habla de cuando la muerte está incluida, se convierte fácilmente en un duelo patológico. Ujú. Sí, es verdad. Valeria, ¿qué, qué pretendes tú? ¿Qué buscas tú? ¿A dónde quieres llegar? ¿Cuál es tu visión a futuro con Vientre Arcoíris? Pues mira, creo que es como los proyectos se convierten como en bebés, entonces apenas es un bebé recién nacido y creo que dejar que se transforme en lo que se quiera transformar, pero que su principal objetivo sea ayudar a caminar en este tránsito de dolor, de transformación, ayudar a las mujeres a sanar. Quiero, yo soy muy
de dejar que las cosas vayan cogiendo su forma y su Curso. camino. Ujú. Sí, pero se me ocurren muchas cosas, te lo juro. Se me ocurre, tengo ganas de si alguien quiere hablar de duelo gestacional, perinatal, neonatal, claro, Valeria Galvis pasó por esto y es una dura en el tema. Quiero ser un referente y yo siempre he soñado en grande. Quiero ser un referente a nivel mundial para sanar los corazones de las mujeres que han perdido los bebés. Lo que implique hacer para que eso suceda, creo que lo voy a hacer desde el amor, desde la resiliencia, desde la disciplina, pero sobre todo desde la empatía con todas las mujeres que han vivido esto, que hemos vivido, y desde esa empatía creo que cambia todo, porque cuando alguien ya vivió esto y te habla y quiere ayudarte, lo hace realmente porque quiere ayudarte desde el corazón y quiere evitarte un poquito ese mal momento que estás pasando. Entonces, creo que feliz de haber creado Vientre Arcoíris. No sabes la cantidad de testimonios que recibo, Dios mío, o sea, no hay uno más triste que otro, de verdad. Ujú. Y somos tantas y hay tantos tabús y es un duelo tan duro, tan silencioso que creo que merece la pena y es una gran iniciativa y sé que vamos a hacer muchísimas claro, porque solo el simple hecho de hablarlo empieza a Ya, sanar. ya, es el proceso de transformación desde el mismo momento cuando comenzamos a hablar y sobre todo una cosa muy importante sobre todo en este tipo de procesos y son los grupos de apoyo, no sentirnos solas y sentirnos identificadas además, porque cuando el ser humano se identifica con otro se valida en muchas cosas, se valida en su posición, se valida en su opinión, se valida en su identidad, entonces cuando encontramos estos grupos de apoyo donde encontramos otras mujeres con los mismos procesos, con duelos similares, con historias incluso peores que las nuestras, entonces ahí comenzamos a liberarnos de aquello de esto solo me pasa a mí. O sea, la vida me castigó, la vida a mí, Dios no me quiere, o sea, el mundo se me cerró y nos damos cuenta, por ejemplo, escuchándote. eh, Muchas mujeres, pues si esta mujer linda, exitosa, ¿sabes? Porque sabes que en el mundo de la actuación y de todo esto, pues hay una parte donde magnificamos muchas Ujú. personas y creemos que a los famosos, digámoslo así, no les toca absolutamente nada. Entonces, hay tantas mujeres en este momento escuchándote y viendo y diciendo, increíble, que esta niña haya transformado esta historia y ahora quiere ayudarnos. Además, no, yo tengo que estar ahí, yo tengo que estar ahí para sanar lo mío. Entonces me parece Claro. divino encontrar ese grupo de apoyo contigo en esa comunidad que ojalá estoy segurísima que va a crecer mucho, que vas a llegar tan lejos como estás pensando, porque además, pues, desde pequeñita ya nos dijiste que soñabas en grande y en grande también has vivido tus cosas. Ay, gracias a Dios. Este proyecto también tiene que ser así. Yo estoy segura que tiene que ser así. Valeria, ¿qué desafíos en el poco tiempo que lleva? Porque como tú dices, esto es un bebecito recién nacido. ¿Qué desafíos has encontrado, sobre todo por la exposición en redes sociales? Tú sabes que nos encontramos así, o sea, cualquier cantidad de cosas que uno dice, no puede ser que la gente piense esto o diga esto o se atreva a escribir esto. ¿Qué has encontrado? No me creerías si te digo que solo he recibido amor. Divino, divino. Es decir, solo he recibido amor y palabras de apoyo, mensajes de personas que nunca me imaginé. Solo he recibido amor y apoyo y testimonios y miles de historias y mucha empatía entre las mujeres. De verdad te digo, el que quiera también se recibe con amor si tiene alguna queja, si no le parece. Es decir, yo estoy abierta a todo, eh, pero creo que viene
también desde un lugar tan genuino Ujú. que no hay cabida para el odio aquí, ni para el rechazo. Simplemente supongo que mucha gente a veces se meterá y, ay, mira, ella abortó, no, que tuvo 2 abortos, imagínate. Claro, ese amarillismo que lo Ujú. hay siempre, 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 sí. pero créeme que hasta con ese amarillismo, ese rumor le va a llegar a una persona que va a necesitar saber que yo pasé por esto y que hoy en día estoy ayudando a otras mujeres. Sí, Entonces, que me se riegue la conviene. información, así sea por Exacto, chisme. que yo Sí, sé sí, que sí. en algún momento la persona que tenga que saber lo va a saber y me va a escribir y vamos a empezar una terapia, vamos a empezar un proceso de sanación y qué mejor que, que se riegue la voz, ¿sí me entiendes? Bueno, pero entonces, existe vientre arcoíris, lo vemos en redes sociales, o sea, esto ya, ¿qué buscas con esto? ¿Va a haber apoyo? ¿Va a haber, qué se va a crear? Esta comunidad que está creciendo, ¿en qué va a terminar? ¿En qué se va a transformar? O sea, es decir, ahora se puede y lo que queremos es transformarlo en charlas, Ajá. ahorita en Colombia, en charlas de donde cuentas tu testimonio, donde puedes hablar, donde te puedes desahogar, donde se van a hacer ejercicios de liberación, de reconocer a tu bebé, de bautizarlo, de hacer un ritual, es decir, como todo un espacio donde empieza esa transformación del duelo, ¿no? Sí. Y también hay acompañamiento terapéutico conmigo Ujú. para las que quieran, aparte, eh, tener un acompañamiento más especializado. Y también conformar y crear esa comunidad donde puedes contar tu historia y nos podemos apoyar, ¿sí me entiendes? Sí. Donde desde el simple ejercicio de la escritura de hoy me siento muy mal porque hoy era la fecha probable de parto y hoy mi bebé cumpliría 1 año, sé que el hecho de hablarlo y de decirlo es también el inicio de la sanación. Sí. Entonces, eso es lo que yo tengo en mente y creo que también se va a ir transformando poco a poco en lo que se quiera transformar. A los bebés como a los proyectos hay que dejarlos que vayan cogiendo su forma, su camino, su rumbo. Mm, Estoy entrevistando a personas que tienen su testimonio, que lo quieren contar también. Porque creo que eso también ayuda muchísimo a sanar, Un escuchar gran la camino. historia de la otra, del Sí. otro. Entonces, quiero visibilizar Sí. las historias y que me cuenten, es decir, si me parece muy oportuno, si hay gente en Cali, en Bogotá, que quiere salir en mis redes y que quiere contar su historia públicamente por el hecho de que vamos a ayudar a muchas más mujeres, también es el momento de que se manifiesten Sí. porque eso es lo que queremos, lo que necesitamos, que cada mujer cuente su historia. Claro, es lo que te decía ahora, es que al sentirnos identificados hay un clic inmediato, porque los dolores duelen cuando pensamos que solo nos pasan a nosotros. Ahí es un dolor insoportable, esto no, esto solo me pasó a mí, es un castigo divino. Pero cuando comenzamos a hablarlo y a identificarnos y a escuchar la historia de la otra, la situación cambia notablemente y de verdad que sí, sí, ese es mi consejo para las mujeres, y no solo en este tipo de situaciones, sino que hay que hablar, hay que hablar, hay que hablar, hay que hablar y hacerlo visible, pues maravilloso, más si es por unos canales bien elaborados para esto, bien estructurados para este fin. O sea, me parece muy, muy lindo eso. Este proyecto va a ser, ese bebé va a Ay, sí, correr muy pronto, ese bebé va a correr muy pronto. sí, qué alegría. Ay, sí, no, definitivamente que sí, definitivamente que sí. Y me encanta pues que además haya eso, las charlas, estas rituales que se hacen para comenzar a darle forma a aquello que no le tenemos forma,
para darle nombre a aquello que no le tenemos nombre, para comenzar a identificar, ¿es esto puntual lo que me sucede? Y entonces eso puntual comienzo a sanarlo, porque es como cuando uno va donde el médico, le sacan miles de exámenes y le dicen, no, no tiene nada, pero si me duele la cabeza, o sea, hágame algo, algo tengo que tener. Totalmente. Es lo mismo, la incertidumbre, ese desazón es peor. Entonces, este tipo de actividades maravillosas, yo sé que va a ser de muchísima ayuda y más ahora pues con tu conocimiento profesional, el apoyo terapéutico y todo esto, no, esto va a ser Mira, divino. yo muy loco porque uno también se rehúsa a enfrentar ese duelo. A mí hace relativamente muy poco que pude hacer mi ritual con mis dos bebés. Un ritual donde se reconoce, se llena de amor, se lee una carta, se escribe con los elementos de la tierra, el fuego, flores. Y habían pasado tantos meses y que uno cree que, bueno, yo ya estoy mejor. Pues no. Es decir, vuelve y vuelve y vuelve y por eso cada ratico hay que abrazar ese dolor y decirle, Ujú, ok, aquí vamos juntas, ujú. sigamos juntas, y hay que atender ese dolor porque se te vuelve algo duro, pesado, difícil de cargar y pasan los años y no lo enfrentas y cada vez es peor porque hay mucho, mucho dolor y mucho rencor. Entonces sí, creo que indispensable que todas las mujeres que pasemos por esto nos enfrentemos a ese duelo y hagamos muchas cosas porque sí que se pueden hacer muchas cosas para empezar a sanar. Claro, además que hay una cosa particular con respecto a las maternidades y es que para las madres los hijos son para siempre, son para siempre. O sea, cuando somos madres, y lo que te decía, habrán madres que son desde el día uno cuando el niño nace, pero hay otras que, en mi caso particular, yo soy madre desde que me entero, está embarazada. O sea, desde ahí ya comienza la ilusión, comienzan los sueños, comienza la nueva realidad, la nueva identidad, el nombre que le voy a poner, los preparativos, o sea, todo cambia, la vida comienza a girar inmediatamente en torno a eso. Los hijos son para siempre. Los hijos son para siempre y lo que tú decías, a veces aparece nuevamente el dolor y hay que abrazarlo. Es que un hijo va a acompañar siempre. ¿Me entiendes? Puede que no sea ya con esa carga emocional de tristeza, de nostalgia, pero que siempre va a estar ahí y es respetable. Es respetable. Eso es lo que precisamente de pronto la sociedad no lo entiende o las otras personas no lo logran entender. De, hombre, pero a ver, estamos hablando de que un bebé que no nació, o sea, somos madres desde siempre. La maternidad y ese amor inmenso llega desde el primer momento, creo yo, que llega desde el primer momento y por siempre va a estar en nuestras vidas. Tú lo decías ahora, a veces recordando fechas, ya tendría un año, ya estaría haciendo tal cosa, ya tal otra. Sí, es algo que de pronto solo las madres entendemos, nadie más. Una mujer que ha pasado por esta situación lo entendemos. Entonces, eso me parece muy importante porque ahí es donde, como donde nace todo esto, el silencio que hay detrás de estos duelos, el gran silencio que de verdad es injusto. No poderlo hablar con tranquilidad, no poderlo hablar y ser escuchadas además y respetadas en ese duelo. 100%, estoy muy de acuerdo contigo. Y cosas tan. Mira, yo tengo una amiga, nosotras, cuando yo le digo que yo estoy embarazada, ella me dice, "Ah, yo también". Y entonces teníamos aproximadamente las mismas semanas. Y entonces ver cómo el embarazo de ella sí, Avanzó. sí, sí avanzó. Ahorita su bebé tiene pues más de 6 meses, 6, 7 meses. Entonces, claro, cada vez que veo a su bebé es un recordatorio de Claro, cómo sería total. el mío. Si me entiendes, son esas pequeñas cosas Sí. que son que de eso el duelo está lleno de todos esos momentos y de todas esos detalles. O a mí, en mi caso, pasó mucho tiempo que tenía rabia
cuando veía a las mujeres embarazadas, Claro. o cuando veía los bebés, o los coches, o en los restaurantes, o veía un bebé gritando y decía, Dios mío, no, que se mueran todos. Literal, porque somos tan humanos Sí. que, que hay que pasar por esos procesos sin invisibilizarlos y, y, y dándole lugar y el espacio que se merecen para que no se conviertan en una bola de nieve gigante que ya después uno no sabe cómo manejar. Mira, es Entonces, que Valeria, acabas de decir algo supremamente importante. Hemos visto en las noticias muchos casos, no uno ni dos, muchos casos de mujeres que han raptado bebés recién nacidos de los hospitales, que han asesinado a mujeres en estado de gestación para sacarles el bebé y quedarse con el bebé, que han robado niños en la calle. Y cuando miramos la historia, no era una loca, no era una criminal, no era un monstruo, fue una mujer que perdió un bebé en su etapa gestacional y que ese duelo no fue bien canalizado, no hubo ese proceso de ayuda, de acompañamiento profesional, familiar, una red de apoyo y terminó claro, convirtiéndose en ese monstruo, en esa asesina, o sea, en cosas tan irreales como esas, pero no son irreales, son totalmente realidad y lo hemos visto, no es un caso ni dos, se ve muchísimas veces, ¿sabes? O sea, ese tipo de pensamientos de, es que no quiero ni siquiera saber de niños, no, es que no quiero ver mamás, no las quiero ver felices, o sea, ese tipo de pensamientos llegan y pueden suceder, por eso tan importante buscar ayuda, tan importante. 100%, a todas nos puede pasar. A todas, es verdad. Valeria, te agradezco muchísimo tu tiempo, que hayas estado en este espacio. Cuéntanos tus redes sociales para quien te quiera seguir, para además quien conozca este tipo de casos o lo haya vivido, pues que allí esté en esta comunidad. No, primero gracias a ti, de verdad que qué rico poder hablar y encontrar espacios seguros para tocar estos temas tan importantes hoy en día. Vientre Arcoiris es @vientre arcoiris en Instagram y mi Instagram es @Valeria Galvis. Eh, ahí estamos acompañándonos en este camino. No, pues las invito de verdad y los invito también porque los hombres tienen mucho que aprender en el Totalmente. acompañamiento, la familia. Los invito a unirse a una comunidad tan linda con un propósito tan grande. Esto es verdaderamente para lo que deben de servir las redes sociales, para ir más allá, para seguir hablando de salud mental, para cuidarnos todos, para ayudarnos unos a otros. Y te agradezco muchísimamente como mujer. Te agradezco como persona, como ciudadana común y corriente, que existan personas como tú, que quieran Ay, linda. resignificar el dolor, tener esa resiliencia para pararse con aprendizaje, con positivismo, con un propósito de vida. Y sé y te auguro todos los éxitos del mundo y ahí estaré acompañándote. Muchísimas gracias. Nos veremos muy pronto, yo sé que sí. Claro que sí, No gracias a será el ti. último encuentro. Muchas Gracias a gracias. ti, gracias. Chao, chao.